Bueno, entonces decimos que este tema de la antropología, pues esa es otra ciencia, pero esa va implícita en la revelación, ¿verdad? Donde yo no puedo ser racista, porque justamente si yo entiendo lo que es la encarnación, pues tiene sus consecuencias. Si yo creo eso verdaderamente, que Dios ha creado al ser humano a imagen y semejanza suya, y luego pues tanto ama al ser humano que envía profetas, que hace todo lo que hace y al final se encarna, ¿verdad? Y vemos que esa hermenéutica es la que nos va a ayudar en la heurística a que nosotros encontremos la relación de esa verdad revelada con nuestra realidad cotidiana. De lo contrario, no tendría ningún sentido esa revelación, ¿verdad? Entonces, dice que el quehacer de la hermenéutica bíblica católica se ha hablado como de altísimo servicio. O sea, es una gran ayuda que los estudiosos bíblicos no lo, no lo facilitan, ya habiendo hecho todos estos estudios y pues facilitando los comentarios de la Biblia. Entonces, debido a su intrínseca capacidad de llevar a la mesa de la palabra de Dios un alimento que verdaderamente nutre. ¿Por qué? No es lo mismo leer la Biblia y no entender nada o creer que entendí algo que verdaderamente me va a dar luz para el camino, que va a ser alimento para mi vida, o sea, algo que verdaderamente nutre. Y se ha señalado bajo este aspecto de la Dei Verbum, que ya saben ustedes que es una constitución de Vaticano II, ¿verdad? Una constitución relacionada a la Sagrada Escritura que habla de la hermenéutica bíblica, que estimula, anima, dirige hacia el camino justo. Ese es el objetivo. Acuérdense que la justicia es un tema de Dios, pues, y que nosotros debemos pedir la gracia de poder realmente actuar con justicia, sosteniéndoles, dice, a las personas, permítame un momento, en las dificultades. Generalmente, cuando nosotros entendemos el, el, el contenido de la Sagrada Escritura, que obviamente no es que Dios castiga, que Dios es iracundo, que vengativo, que matazón de medio mundo, que es un auditor, que solo está viendo que hice mal para castigarme. Fíjense que hay una cosa, si ya entendimos el tema de la creación y del amor cercano de Dios, y ya entendimos las consecuencias de el pecado, que ya dijimos que es una palabra bíblica, que la hermenéutica nos la coloca dentro de los textos bíblicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo me alejo de ese ser que me creó, pues no voy a tener muchas posibilidades de salir adelante. Entonces, las consecuencias, por ejemplo, no van a ser que Dios me castigue, sino que las consecuencias son que lo cotidiano, por ejemplo, me voy a enfermar, pero como yo sé que estoy alejada de ese ser, mi interpretación va a ser esa. Me está castigando porque le falté. Me voy a enfermar y voy a dar esa interpretación. Me van a salir las cosas mal y como ya hice algo que me aleja de ese ser, yo mismo voy a dar la interpretación. Ajá, esto me pasó porque como no hice tal cosa, Dios me está castigando, Dios, bueno, siempre vamos a dar esa interpretación. O sea que la interpretación es a causa de mi pecado, pero la interpretación la doy yo a causa de mi pecado personal. Entonces, en las dificultades no voy a encontrar esa fe que me sostiene, que me alimenta justamente para esos momentos, porque la interpretación no va a estar desde el protagonismo que es el amor de Dios,
sino va a estar desde mi pecado, que es la falta que yo cometí. Y entonces, pues, si regresamos otra vez al texto bíblico y vemos pues todos esos trabajos y esos esfuerzos que han hecho los exegetas, que así se llaman, los biblistas que han analizado y estudiado todos los idiomas y las comprensiones de los lenguajes, todos grandes estudios profundos para que nosotros, para comprometerse en que nosotros podamos comprender el texto y la importancia de esa hermenéutica que, como ya les repito, no lo tenemos que hacer nosotros, sino ya está hecho. Entonces, aquí tienen ustedes 3 ejemplos, me parece, que es Mateo 2, Mateo 7 del 1 al 13 y Hechos de los Apóstoles del 26 al 40, 8 del 26 al 40, que ustedes lo pueden ir leyendo e ir descubriendo la importancia de la hermenéutica en esos textos y cómo les va aclarando. La consideración de esos 2 pasajes del Nuevo Testamento pone de relieve que existen razones, algunas de orden sobrenatural y otras de orden humano, que muestran la importancia de la hermenéutica bíblica. Entonces, cuando ustedes lean esta parte, pues como hay un trabajo que ustedes tienen que hacer, ustedes hacen fácilmente la comprensión de esos 2 textos, ayudados con la hermenéutica y viendo los errores de tipo sobrenatural y de tipo humano. Pero también el texto les va a ir explicando, igual como dijimos en la Biblia, aquí están las notas de pie de página que les dan los motivos de orden humano y los motivos de orden sobrenatural. Porque tenemos que tomar en cuenta las circunstancias que acompañan la obra, el autor, el problema, el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto literario, el momento por el que surgió la obra, ¿verdad? Si no tenemos toda esa información, pues no podemos dar una interpretación válida a la escritura. En el caso de la Biblia, esa orientación es mucho más importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la fe y porque eso que nosotros creemos, pues después lo transmitimos. El problema que tiene nuestras comunidades es que transmitimos lo que nosotros opinamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros, sin esas bases, creemos. Y entonces decimos muchas cosas, por ejemplo, Dios te está probando. Vean, esa palabra que es tan frecuente en todos lados, incluso en la jerarquía. Hay que leer a Santiago que dice, que está también en la escritura, Dios no tiene necesidad de probar a nadie. Y si usted lo piensa 2 veces, se da cuenta que no. ¿Y cómo? Si el Salmo dice que conoce todo de nosotros, conoce cuando nos levantamos, cuando antes de hablar, dice, ya conoce la palabra. En fin, entonces, todos estos temas, nosotros los tenemos que ir matizando desde el Nuevo Testamento con la revelación de Jesús y debemos ir comprendiendo todos los procesos literarios del Antiguo Testamento y del Nuevo, obviamente, ¿verdad? Eso lo tienen aquí como ejemplos. Todas estas notas que encuentran son bibliografías o notas de pie de página que les va a ayudar si ustedes quieren enriquecer más el tema. Luego, estas herramientas que tiene la hermenéutica, como para darle el sentido a la Biblia, pues se va a ir tomando en cada uno de esta parte 4. Entonces, aquí se fijan que esta va a ser la noción del sentido bíblico
el capítulo 1 de la parte 4 que estamos viendo. Y ya vimos que entonces la noemática es la que le da el sentido y el significado. Indica aquel concepto determinado que el autor desea expresar con su palabra hablada o escrita. O también la síntesis de las nociones que un texto, un libro o un conjunto de libros de uno o más autores expresa en su totalidad. Fíjense esto, aquí tiene que ver con la Sagrada Escritura. O sea, todo el contenido tiene que expresar lo mismo, pero va a ser, el significado es el mismo. Vimos el ejemplo con Génesis 1 y Génesis 2. El significado es el mismo. La forma literaria es diferente. Génesis 1 es un himno, hay que entenderlo como himno, hay que leerlo como himno y hay que conocer su estructura para entender el significado. El significado no es histórico, no es científico, es un himno sacerdotal. Y dice lo mismo que Génesis 2, que es una narración mucho más antigua que Génesis 1. El significado es el mismo, ¿verdad? Por el contrario, si la idea inherente a la palabra considerada objetivamente, independientemente de la intención del autor, como viene registrada en los diccionarios. Entonces, por ejemplo, ustedes van a buscar en el diccionario el significado y el sentido. Entonces van a encontrar, pues, como diversa concepción. Sin embargo, en la Sagrada Escritura y con la exégesis, ustedes van a encontrar el mismo significado y el mismo sentido en diferente género literario. Entonces, pero eso porque la hermenéutica nos ubica que uno es un himno y que otro es una narración. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con la exégesis, que es el análisis del texto. Y entonces nos va dando ese sentido. Dice que el sentido puede adquirir una determinada densidad, ¿no? Expresiva, poseer diversos niveles de profundidad. Eso pasa con las parábolas, decíamos, ¿verdad? Nosotros podemos conocer la parábola de memoria, pero no, eso no significa que la hayamos encontrado. El sentido y el significado no lo hemos encontrado. Entonces, por eso se lee siempre, ¿verdad? Porque hasta que nosotros lo entendamos de qué se trata, puede tener distintos niveles de profundidad que es necesario descubrir y que va avanzando progresivamente a partir del nivel que resulta más claro y evidente. O sea, el más claro y evidente es el narrado, ¿verdad? La narración, el que aprendemos de memoria. Ese es el más claro y el evidente que está ahí como narración. Pero luego, cuando se va haciendo como dice el texto, escudriñando, y para eso sirve el exégesis, ¿verdad? Los significados de una palabra. Entonces vamos a ir encontrando variados y distintos sentidos. Entonces, la finalidad de la noemática bíblica es el estudio del sentido, no de los significados. Cuando Jesús dice, ya decíamos esto, yo no vine a anular la ley ni los profetas, vine a darle sentido, o sea, lo que realmente es esa ley. Y porque ustedes ya entenderán, como decíamos anteriormente, que todos serán pues religiosos, todos eran creyentes, monoteístas, pero cada uno le daba un sentido diferente a la ley. Y lo más, pues,
serio en el contexto histórico de Jesús es que el ser humano había quedado totalmente desplazado y todo en nombre de la ley. Ya más adelante, pues ya Pablo le va a dar el significado a esa ley, ¿verdad? Y va a decir, bueno, el significado es que la ley nos mostraba dónde estaba el error o dónde está la falta, donde íbamos a separarnos de Dios, pero no nos ayudaba a superarla. Eso lo va a dar la gracia, o sea, los méritos de Cristo. Entonces, este sentido bíblico, no sé cómo van hasta aquí, si van entendiendo, si tienen dudas, preguntas. ¿No hay ningún problema? ¿Todo va bien? Sí, gracias. Entonces, vamos a ir encontrando el concepto que el autor inspirado ha querido expresar, ya sea mediante las palabras del texto bíblico, ya sea por objetos o realidades, por personas o cosas, expresados también con palabras. Entonces aquí encontramos elementos fundamentales en ese sentido bíblico. Son la intención del autor, las palabras y los objetos significados por las palabras. Vean que, por ejemplo, pongamos un ejemplo del Antiguo Testamento, la zarza ardiente. Pues en ningún momento dice que esa zarza sea Dios, ¿verdad? Lo único que dice las palabras escritas es que esa zarza, o sea, era un matorral que no se consumía, que tenía fuego, pero no se consumía. Eso es extraño en el desierto, que se queme tal vez no es extraño, pero que no se, o sea, que se incendie, mejor dicho, no es extraño, pero que no se consuma, eso es lo que llamó la atención. Pero eso, si lo leemos así, de corridito, tal vez no le encontramos el sentido. ¿Por qué ese es un lugar santo? ¿Por qué hay que descalzarse? ¿Por qué está separado? ¿Por qué el personaje Moisés se acerca por curiosidad? ¿Y por qué le cree al que le dirige ahí un mensaje? Porque las zarzas hasta el día de hoy no hablan, en fin, pero hay una realidad ahí que es extraordinaria, que es una experiencia, entendiendo bien la palabra extraordinario, o sea, no es ordinario, no es común. Pero lo mismo pasa con cada escena. Jacob, es un sueño el de Jacob. Está soñando pues una escalera que van seres angelicales que suben y bajan, pero la experiencia ahí, a pesar del sueño, en este caso es a pesar de la zarza, en fin, así vamos viendo en cada personaje las experiencias y cómo las palabras transmiten el hecho de lo que ha experimentado, pero cómo a ese hecho pues le va a dar un sentido primario y luego le va a dar un significado. Pero primero el sentido, la intención de transmitir eso. Entonces, con respecto al primer elemento, debido a que la Biblia tiene como autor a Dios, es el protagonista, y el hombre es el destinatario, pero también es protagónico, pero segundo, ¿verdad? El sentido bíblico dependerá de la intención de estos dos. Pues está claro, si está ahí puesto en la Biblia, es que Dios quiere comunicar un mensaje y el ser humano va a ser el receptor de ese mensaje y obviamente si está ahí es que le creyó el mensaje. Le creyó porque luego vamos a ver los actos demuestran que le creyó. O sea, no solo se quedó con el mensaje y está transmitiendo el mensaje, sino que estamos viendo que cada vez que se experimenta esta realidad, luego hay una acción concreta. Jacob regresa a reconciliarse con su hermano. Moisés, pues va al faraón
y aunque sabe que es una tarea sumamente difícil, le cree a este ser que dice que va a estar con él, que no se preocupe. A pesar de que Moisés dice que es mudo, que no puede hablar bien, tiene limitantes, pero el ser le dice que estará con él. Entonces aquí tenemos a los dos autores, al protagónico y la iniciativa principal de Dios, y luego el hombre que luego transmite eso de una manera oral. ¿Qué es lo que quiere manifestar? Pues la relación que existe entre ellos dos, debido a la inspiración bíblica que hemos estudiado anteriormente. O sea, ahí ya llevamos los elementos concatenados, ¿verdad? Ya hablamos de revelación, protagonista Dios, inspiración el hombre que va a ver cómo transmite esta experiencia. El segundo elemento de definición se pone de manifiesto la doble especie del sentido bíblico, quedando evidenciada la riqueza de contenido de la Sagrada Escritura. Es decir, que entonces en ella Dios, por medio del autor inspirado, o sea, el humano, no solo nos ha hablado por medio de palabras escritas, o sea, en un sentido literal, sino también por medio de los objetos que esas palabras significan, el sentido espiritual. Entonces, el sentido es liberación. O sea, Dios no es solamente, ¿qué dijera yo? Por pasar el tiempo, por molestar. No, hay algo que tenemos que comprender de esa realidad, que nos quiere libres, que nos quiere bien, que quiere lo mejor, que nos ha creado para vivir bien, no para ser esclavos de nada ni de nadie. Pero fíjense, en este tema, pues ahí vemos que el proceso de libertad, pues Dios la quiere, pero también, pues el ser humano tiene que írsela como, no, la palabra no es ganando porque se le da, pero tiene que ir como cultivándola, como desarrollándola. Entonces, ahí encontramos pues el sentido de revelación y de inspiración, un sentido literal con palabras escritas, pues ya como nos llegan a nosotros, y un sentido espiritual, ¿verdad? Bueno, la palabra aquí, verba, pues hablar, ¿verdad? Lo que la palabra significa la cosa, res, cosa. Entonces, la palabra no miente, no dice una cosa diferente, sino que dice lo que verdaderamente es. Entonces, ese es el sentido escrito. Y el otro, el espiritual, significa la cosa que es dicha con la palabra y que significa, le da el significado a la cosa. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la zarza. Pues la zarza es un árbol, es una cosa, ¿verdad? Pero el sentido que tiene es revelador, porque ahí Dios va a dar a conocer su esencia. Dime, ¿quién me manda a hacer lo que voy a hacer? Pues no le da un nombre, no le da un concepto, una definición, sino que es solo una realidad. Es lo que es. O sea, yo soy el que soy, es. Y entonces, ahí eso pareciera muy sencillo y muy fácil, pero le está hablando al que no es, al que no puede hablar, al que tiene limitaciones muchísimas, al que tiene incluso miedo y muchas cosas. Entonces, es o no es, ¿verdad? Pero el mismo es le va a ir dando su presencia, lo va a ir capacitando para que sea. Fíjense que eso es tan así que Jesús es lo que hace con el ciego, con el sordo, con el leproso. Es un enfermo que lo tiene esclavizado la enfermedad.
Pero Jesús no solo hace el milagro de curarlo, eso no es lo importante. Lo dignifica, lo restituye en su dignidad humana a su familia, a su cultura, a su religión, porque si estaba al margen de todo eso, no tenía acceso. Entonces vean ustedes la importancia del proceso de libertad, pues que no va desarrollado tan así en el texto, pero que nosotros podemos ir entendiendo esa terminología en el sentido que vamos dándonos cuenta que es exactamente lo que hace Dios, lo que revela, ¿verdad? Entonces, igual pasa el vocablo mana, significa en sentido literal alimento. Y es el alimento con el que Dios alimentó al pueblo elegido en el desierto durante 40 años. Ese es el sentido literal de esa palabra, de esa cosa, de esa substancia, ¿verdad? Pero en realidad, el maná estaba destinado por Dios a significar una realidad futura. Entonces vean ustedes, Jesús nace en un pesebre, es alimento. Ya en el pesebre es alimento. Ahí va un sentido y un significado mucho posterior, ¿verdad? Y luego, en la última cena, pues ya vemos otra escena progresiva, pues ya con un verdadero sentido, el pan del cielo que alimenta el alma durante el peregrinar por toda la vida. Entonces, pues falta que nosotros lo creamos, ¿verdad? Porque esa encarnación de la que hablamos luego se queda en la Eucaristía. Y la Eucaristía no es un símbolo, es la presencia real y viva, el cuerpo, sangre, alma y divinidad. El tema es que lo creamos, porque si no lo creemos, no, no importa cuántas veces vayamos a misa, ¿verdad? Porque no va a ser nada. El punto es creerle que ese Dios que se ha revelado se encarnó y luego se quedó como alimento para nosotros. Ese sentido lo encontramos progresivamente, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, cuando vamos a una Eucaristía. Es el sentido espiritual y se expresa con palabras, ¿verdad? Que expresan la realidad. Bueno, entonces vemos esos dobles sentidos. Aquí van a encontrar ustedes más ejemplos, ¿verdad? Y también como el magisterio de la iglesia, porque en un tema anterior alguien me preguntaba, y pues, ¿quién da este sentido? ¿O quién pone en el canon? ¿O quién? Bueno, pues es el magisterio de la iglesia, pero no porque se lo invente, ¿verdad? Sino porque está haciendo todo este uso de la ciencia, de la hermenéutica, para ir considerando cuál es la verdad de fe. Y eso ya el magisterio lo va a ir proponiendo tanto en, en la Constitución de Vaticano II, como hay otros escritos que van desarrollando. Aquí me parece que hay varias cartas del magisterio, de los papas, el catecismo de la iglesia, encíclicas bíblicas que van dando pues énfasis. Por ejemplo, aquí Divino Aflante Espíritu, que es una encíclica, bueno, es una encíclica, pero Sacrosanctum Concilium también habla de la Sagrada Escritura. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Tenemos 10 minutos para que se acabe de esta parte, pues tienen que leer con sus notas de pie de página y en una pequeña página poner pues la síntesis, ¿verdad?
Luego el capítulo 2 lleva el sentido literal. Toda esta parte va a tener que ver con literatura. Cómo se constituyen los elementos que se van desarrollando, según lo que hemos visto anteriormente, el sentido literal, cómo el sentido que tienen las palabras en la escritura según la intención del autor sagrado. Entonces, todo esto no podemos perder lo visto anteriormente, revelación e inspiración, porque son los dos protagonistas, Dios que se revela y el ser humano, pues que es inspirado por el mismo Dios para transmitir esa experiencia. ¿Y qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de transmitir esta experiencia? Pues provocar la fe, o sea, el considerar o tener la expectativa que esa misma experiencia la voy a tener yo, no igual, ¿verdad? Porque no va a ser la zarza, ni va a ser el sueño, pero en mi contexto, en mi cultura, en mi lenguaje, en mi idioma, pues Dios se va a hacer encontradizo. No es tanto que yo lo encuentre porque lo ando buscando por todos lados, porque eso no es lo que se revela en el texto. En el texto es Dios que siempre sale al encuentro del hombre. Eso es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros, pues el que cree y espera que esa experiencia, vivir esa experiencia, ¿verdad? De hecho, nosotros, pues si lo creemos, lo vivimos en parte en la Eucaristía. Entonces, el fruto es la inspiración que va dando sentido al autor protagónico, que es Dios, ¿verdad? Entonces, que la intención del autor divino humano permanezca en la noción del sentido literal resulta evidente si se considera que las palabras, cualquiera que sean del texto literario, adquieren un significado preciso según la cultura, la mentalidad, el ambiente histórico, la sensibilidad del autor, del escritor. Entonces, aquí van a tener ustedes los distintos ejemplos y van a tener ejemplos de filósofos que no es que se queden en ellos, es solo cultura general. Al final de cuentas, esto también es cultura general porque ya les dije, esto ya lo hizo alguien y nosotros lo tenemos en los comentarios bíblicos. Entonces tenemos planteamientos diferentes en cada tradición. Se van dando cuenta ustedes, el magisterio de la iglesia ha ido evolucionando. De hecho, Vaticano II para acá ha sido una parte, pero no la que nos corresponde a nosotros, pero viene desde la parte apostólica, hay un proceso, luego el evangelio va por todos lados, las generaciones siguen, sigue la tradición patrística, la escolástica, que tiene escolástica, viene de escuelas, ¿verdad? Se va reflexionando de forma diferente los distintos fundamentos y definiciones. Y en fin, ahí se va dando todo ese sentido literal. Yo creo que regresé, no sé por dónde voy, hacia aquí voy. Bueno, tenemos 6 minutos. ¿Alguna duda, pregunta del trabajo de las 3 semanas? ¿Qué es después? ¿Se acuerdan que no pude poner la tarea? O sea que no la pueden subir hasta que yo la ponga, pero vayan haciéndola. ¿Alguna duda, pregunta? Con relación a la tarea, Ajá, licenciada, sí, entiendo entonces que muy parecido a la anterior, es una síntesis de esta clase. claro, sí. De todo esta parte 3 que tiene que ver con la parte literaria. Muy sencilla, lo que ustedes comprendieron, una sola página, no tienen que pues extenderse tanto. Y Es- esa es una, y la otra es la síntesis de los videos que formaba parte de la parte 3 y que la di por vista, por los videos. ¿Eso significa solo los videos o también la parte del libro que se refiere a lo que sería la concordancia con el video? Ustedes, solo los videos está bien, pero si ustedes quieren ir leyendo y comparando y ahí me sorprenden con comentarios, maravilloso. Pero el trabajo es los videos.
Gracias. Esta fecha Pero de entrega es para el 17 de abril. sí, pero como les digo, no pude poner, no sé si por eso fue que no grababa, no lo sé. Me dijeron que me iban a llamar más tarde con eso. Entonces son dos, los videos y obviamente el material escrito de esos videos lo tienen en el libro, en la parte 3. Es la parte que desde el principio se puso, pero es la que corresponde a los videos. Si ustedes lo leen y tienen el tiempo y lo comparan, pues ustedes van a salir ganando, enriqueciendo el tema. Pero el trabajo es solo la síntesis de los videos. Y luego esto que va a ser lo último que nos va a quedar siempre, pues leer, porque ya se dan cuenta que no da tiempo de pues ni leerlo todo, ni comentarlo así de rápido, pues utilizo el texto para que ustedes vayan ubicándose y explicando algunas cosas que después les puede ir sirviendo. Pero es que ustedes acaben de leerlo y hagan una síntesis muy reducida de lo que comprendieron con sus propias palabras. Esos son los dos trabajos para el 17 y prácticamente les decía que nos quedan 3 clases. Yo no considero hacer examen final, sino una comprensión general de todo lo que vieron con sus propias palabras, o sea, de la introducción general a la Biblia, así, pues con sus propias palabras lo que ustedes les quedó del curso. Creo yo que así va a ser. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Nada más. Bueno, pues entonces ya aquí tienen luego el sentido pleno. Aquí van a ir ustedes captando. No es difícil la lectura ya con lo que se ha explicado. Así es que es solo de leer, de tratar de comprender, de buscar las palabras que no comprenden. En Google es muy fácil. Y bueno, entonces si Dios permite, nos vemos para el 17 de abril. Que tengan una feliz semana, que descansen, que lean y que la pasen bien. Gracias, Gracias. licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches.